Muy buenos días, muy buenos días. Soy la profesora María Luz Carcausto Quiñones. Hoy día vamos a hablar sobre los tejidos, en especial el tejido epitelial. Muy bien. Para ello, como siempre, nos ayudamos de nuestras diapositivas que les he preparado. Como les dije, vamos a hablar sobre el tejido epitelial. En primer lugar, ¿qué es un tejido? Un tejido es una agrupación de células idénticas, semejantes, que tienen una estructura igual, pero estos tejidos tienen una función bien definida, ¿ya? El tejido epitelial, como les dije, son agrupación de células que tienen estructuras semejantes y cumplen funciones muy definidas. Según Ramón y Cajal, los tejidos se clasifican en 4, como es tejido epitelial, que se refiere al tejido de la piel, al de revestimiento, el tejido conjuntivo, que se refiere al tejido conector, ¿no? Al conjuntivo, al conector, el tejido muscular, el tejido de los músculos y el tejido nervioso, el tejido que tiene que ver con las neuronas, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver, en primer lugar, cómo se originan esos 4 tejidos. Nosotros sabemos que el huevo cigoto se forma a partir de 2 mediacélulas, de 2 gametos, que son el óvulo y el espermatozoide, ¿no? Este óvulo y espermatozoide se fusionan para dar el huevo cigote. Eso dura aproximadamente 12 horas, ¿no? Después de 30 horas, esta célula, este huevo cigote se duplica. Aproximadamente a las 48 horas nuevamente se duplica, o sea, ya tenemos 4 células. Y así pasa hasta aproximadamente 3 días que forma una especie de mórula. ¿Por qué? Porque ahí ya se han formado cientos de células, ¿ya? Y pasado los 8 a 9 días se forma una blástula. Una blástula. ¿En qué consiste? Si es una agrupación de muchas células, de cientos de células, como les dije, y esta blástula, si nosotros hacemos un corte en el transversal, vamos a encontrar esto, ¿sí? Posteriormente, eso se va a convertir a una glástula. ¿Qué es una glástula? Va a empezar a formarse una hendidura, ¿sí? Una hendidura, una invaginación, de tal forma que vamos a poder apreciar 3 capas. El ectodermo, que sería la capa externa, el endodermo, que sería la capa interna, y el mesodermo, que sería la capa media. A partir de esas 3 capas, se van a formar los 4 tejidos. Muy bien. Por ejemplo, mira, del ectodermo, ¿qué se va a producir? ¿O qué se va a formar? Es la parte externa, ¿sí? La capa externa. Se va a formar el sistema nervioso y la piel, ¿sí? O sea, el tejido epitelial. Ese es del ectodermo. Vamos a ver del mesodermo, que es la parte media. Del mesodermo se va a formar los músculos, el esqueleto, los riñones, el aparato reproductor, ¿ya? Y del endodermo, que es la parte interna, miren, de esta cavidad, de la parte interna, ¿qué se va a formar? Las glándulas endocrinas, se van a formar los pulmones, se van a formar el sistema digestivo, el hígado. Entonces, de ahí es que se forman los diferentes tejidos. Muy bien, continuamos. Vamos a ver el tejido epitelial. El tejido epitelial, su función principal es de revestimiento
tanto de partes externas e internas, y también de producir glándulas. Hay algunas células que se especializan y empiezan a producir sustancias. Entonces, vamos a ver las características. Vamos a ver qué característica tienen estas células de este tejido. Estas células están casi pegadas, ¿sí? O sea, están unidas cercanamente, carecen de sustancia intercelular, o tienen poca sustancia intercelular. Esas células se apoyan en una membrana basal, en una base, a la cual se denomina membrana basal. Ahora, estos epitelios carecen de vasos sanguíneos, ¿sí? Son avasculares. Presentan abundantes terminaciones nerviosas. Ojo, recuerden que la piel es un tejido epitelial, pero es muy sensible. Uno puede percibir los rozamientos, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque hay terminaciones nerviosas. Tenemos también las células, la característica de estas células que reproducen constantemente. De 3 a 4 días se regenera nuestra piel. Entonces tiene gran capacidad de regeneración. Y eso también depende de la edad, ¿no? A lo que se le llama. Cuando se desprende esa película se denomina exfoliación. También se nutre por difusión. Como hemos dicho que no tiene tejido sanguíneo, entonces no se va a poder nutrir o alimentar este tejido fácilmente por el tejido sanguíneo, sino mediante difusión a través del tejido conectivo adyacente. Muy bien, sigamos. ¿Cuáles son las funciones de este tejido epitelial? Las funciones son de protección. Hemos dicho que revisten capas en superficies externas y cavidades internas. Entonces, sirve de protección, protege, ¿no? Protege a los demás tejidos. Hablamos de secreción. Cuando hablamos de secreción, nos referimos a que puede producir sustancias. Si van directamente a la sangre se denominan hormonas, y si van a una cavidad o al exterior simplemente es una secreción. Ejemplo, pues las glándulas salivales van hacia el exterior, ¿no? Y otro ejemplo sería la testosterona que va directamente a la sangre. Tenemos la función de absorción. En el intestino delgado nosotros tenemos unas células, un tejido epitelial que se encarga ¿de qué? De absorber los nutrientes, ¿no? Una vez que ya todos los alimentos se hayan digerido, se hayan desdoblado en sustancias ya asimilables, eso va a pasar a la sangre. ¿Sí? ¿Por dónde? Por el intestino delgado. ¿Para qué? Para que se alimenten las células, o sea, porque la sangre, recuerden que recorre todo nuestro organismo. Entonces, mediante la sangre mediante los pelos absorbentes del intestino van a absorberse y van a repartir por el tejido sanguíneo a todas nuestras células los nutrientes. Difusión. ¿A qué nos referimos de difusión? Difusión es cuando, por ejemplo, en los alvéolos nosotros tenemos vasos capilares, ¿sí? En los alvéolos tenemos vasos capilares. ¿Y cuál es la función de estos vasos capilares? Es intercambiar los gases de la respiración. Entra el oxígeno y sale el CO2. ¿Mediante qué? Mediante la difusión. Sensorial. Como les estaba diciendo, la piel es un tejido, es un epitelio muy, muy sensible. Ojo, es termorreceptor, ¿sí? Es termorreceptor. ¿Por qué? Porque puede detectar el calor, puede detectar la aspereza. Entonces ahí tenemos terminaciones nerviosas, bastantes terminaciones nerviosas que nos van a permitir percibir, ¿no? Los estímulos externos. Sigamos. Acá, esto les dejé de práctica.
¿Sí? Esto les dejé de práctica. Entonces, aquí tenemos el tejido de revestimiento, ¿no? Ya sabemos que reviste capas externas e internas. Lo que les quiero explicar aquí es los tejidos simples y los tejidos estratificados. Los tejidos simples son aquellos que están formados por una sola capa. Miren, una sola capa encima de la membrana basal o lámina basal. Una sola capa encima de la membrana basal. Una sola capa encima de la membrana basal. Aquí tenemos el epitelio. A ver, ¿qué epitelio? Epitelio plano. Monoestratificado plano. ¿Qué significa monoestratificado? Una sola capa. Plano porque las células son planas. Aquí tenemos también una sola capa. Monoestratificado cúbico. ¿Sí? Por ejemplo, estos son de las paredes de nuestros vasos capilares. Es monoestratificado cúbico. Esta de aquí, ¿qué forma tiene? Ah, cilíndricas. Entonces, monoestratificado cilíndrico. Y esto de acá es un polimorfo, ¿no? Polimorfo o de transición, o pseudoestratificado también se le denomina, ¿ya? Muy bien, vamos a ver estos dos tejidos de aquí. Estos dos tejidos de aquí, miren, ya no tiene una sola capa, tienen varias capas, ¿sí? Este es un poliestratificado. A todos los que tienen varias capas se les llama estratificados o también poliestratificados, o sea, varias capas. Entonces, esto sería un poliestratificado plano, ¿no? Porque la mayoría son planas. Y la de acá son cúbicos, pero lo de acá encima es un poliestratificado plano. Aquí también es un poliestratificado plano, ¿sí? Miren las células plano, pero acá tiene una sustancia. Eso se encuentra en la piel, es queratina. Entonces, poliestratificado queratinizado. Aquí tenemos cúbicos, poliestratificado cúbico, cilíndrico, perdón, poliestratificado cúbico, y acá el poliestratificado de transición, ¿no? Muy bien. Sigamos. Hablamos del epitelio glandular. Cuando hablamos del epitelio glandular, ojo, es porque estas células se especializan, aparte de proteger, se especializan y empiezan a producir sustancias. Tenemos el exocrino y el endocrino. Miren acá, el exocrino es este de acá. Entonces acá se cría epitelio glandular exocrino. El epitelio glandular exocrino, ¿por qué se llama exocrino, profesora? Ah, es que esta glándula va a producir sustancias que van a salir de nuestro cuerpo hacia afuera o hacia una cavidad, ¿sí? Por ejemplo, las glándulas sudoríparas, las glándulas mamarias, ¿sí? Las glándulas mamarias salen al exterior, mientras que hay otras glándulas, por ejemplo acá, miren estas glándulas, que van a producir sustancias, pero van a verterlas ¿a dónde? Al vaso sanguíneo. Miren, este es un vaso sanguíneo, es un vaso capilar. ¿Qué está pasando? Esta glándula está produciendo sustancias y las está mandando directamente a la sangre. Entonces van a seguir dentro de nuestro cuerpo. A esas sustancias que van directamente a la sangre se les llama hormonas. Entonces, este es un tejido epitelio glandular endocrino. Entonces, ¿qué podemos decir acá? Exocrino vierte sus productos al exterior o a una cavidad. Endocrino vierte sus productos directamente a los vasos sanguíneos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, sigamos. Tenemos diferentes tipos de glándulas endocrinas. Por ejemplo, la merocrina es aquella que va a producir sustancias, ¿sí? Sustancias, pero solo sustancias. Miren, las células se mantienen intactas, ¿sí? Solo producen sustancias. Esos son glándulas merocrinas, de tipo merocrina. Tenemos las glándulas apocrinas. ¿Qué son las glándulas apocrinas? Estas células, miren, aparte de producir sustancias, también desprenden parte de su citoplasma, ¿sí? Parte de su citoplasma. Entonces,
las células se van. ¿Con quién? Con las sustancias que producen, parte de ellas. Ahora, tenemos las holocrinas que hay, aparte de producir las sustancias, también toda la célula se muere. Todas las células se desprenden, mueren, ¿no? Y luego se regenera, obvio, ¿no? A ver, ejemplo de la merocrina. Ahí tenemos, por ejemplo, las glándulas salivales. Solo producen sábila, se van al exterior. También tenemos las células pancreáticas, ¿sí? Las glándulas, la glándula que es el páncreas, también produce sustancias nomás. En la apocrina, un ejemplo tendríamos lo que es las glándulas mamarias. Aparte de producir leche, va a producir otras sustancias, o sea, se va a desprender parte de las células. Tenemos las holocrinas, ejemplo, acá tenemos las glándulas sebáceas, porque acá van a morir células, van a morir células. Entonces, ahí se acabó. Muchas gracias.